A ver, dos cosas que os he dicho en el vídeo anterior que no son exactamente que os he hablado del ejercicio 3, pero no me gusta. Me prefiero el 4 para lo que yo quería. Y enlazo con que os he dicho algo en el vídeo anterior de que el teorema de Rolle se usa para ver si una ecuación tiene solución. A ver, mezclado con Bolzano, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que ahí en este sí que vamos a usar Rolle para demostrar que esta ecuación no puede tener más de una raíz en este intervalo para cualquier valor que tenga acá, ¿vale? No puede tener más de una raíz. Y es que hay algún ejercicio de Bau en el que primero se utiliza Bolzano y luego se puede utilizar Rolle de esta manera, con la forma de demostrar lo que voy a enseñar, o de otra, utilizando el crecimiento. O sea que, bueno, que lo que tenéis que ver aquí es que cuando me hablan de una ecuación así, lo que yo tengo que extraer de ahí, ¿qué información? Pues que la función que voy a trabajar con ella es pues la de esa parte de la ecuación, ¿no? O sea, yo trabajo con esa función. En este caso, ¿qué me dice? A ver, ¿que no puede tener más de una raíz en menos 1, 1? Bueno, pues yo voy a demostrarlo por lo que se llama reducción al absurdo. Eso me acuerdo que cuando yo llegué a la carrera nunca nadie me lo había dicho y me sentó muy mal no saber que algunos sí que lo sabían. Bueno, pues así por lo menos que os suene. Aunque os cueste este ejercicio, ya digo, luego en EBAU hay otras formas de hacerlos, algunos que ya veremos. Bueno, entonces, primero, como digo que hay que utilizar algo de Rolle, vamos a hacer la derivada, ¿no? Vamos a ir como por el final de Rolle. Igualamos a 0, veréis para qué. Entonces, si saco factor común, de ahí qué soluciones me salen, pues más y menos 1. Exactamente, ¿qué soluciones me han salido? Esas. Bueno, vale, ya está. Me han salido esas dos soluciones. A ver, ¿por qué ahora digo, vamos a hacer esta demostración como os he indicado antes, por lo que se llama reducción al absurdo? ¿Vale? ¿Y qué quiere decir eso? Pues como indica las palabras que dice reducción al absurdo, vamos a suponer lo contrario que dice aquí para llegar a un absurdo, a una contradicción, ¿vale? Entonces, voy a suponer que sí que puede tener más de una raíz en ese intervalo, ¿vale? Así empezamos. Supongamos que f de x tiene más de una raíz en el intervalo menos 1, 1. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, que existen valores C1 y C2 que están en ese intervalo, ¿vale? Tal que si son raíces de la función, ¿qué quiere decir? Que f de C1 es 0 y f de C2 es 0, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con Bolzano? Bueno, pues, ¿qué decía Bolzano? O sea, perdón, con Rolle, con Rolle. ¿Qué decía Rolle? Que f sea continua en un intervalo cerrado, es un polinomio, es continuo en todo R, o sea, eso lo cumple. Que f sea derivable, también lo cumple. Y que existan en un intervalo que elijamos, en ese que voy a coger el intervalo C1, C2, en el que los extremos tengan la misma f, o sea, f de un extremo y f del otro sea el mismo, pues en este caso sería así, ¿no? Es decir, que yo, f continua, yo voy a aplicar Rolle en el intervalo C1, C2, ¿no? Porque continúa en todo R, f derivable en el intervalo abierto C1, C2. Y f de C1 es 0 y es igual a f de C2, ¿no? Porque 0, vamos, los dos valen lo mismo. Entonces, con esto puedo afirmar que existe otro C3, vamos a llamar, en el intervalo C1, C2, tal que f' de C3 sea igual a 0. Ya hemos llegado a una contradicción, porque si, fijaos, C1, C2, voy a hacer el dibujo. Uy. A ver si me sale la recta más recta. A ver, yo ya tenía este intervalo, menos 1, 1, ¿de acuerdo? Y ahí sé que hay dos puntos. Vamos, sé no, es supuesto, eso es a donde he llegado yo con la C1, C2, tal que cumple que f de C1 es igual a f de 2, f de C2 igual a 0. Lo que quiero haceros ver aquí es que este intervalo está dentro de este, ¿vale? O sea, no es ni menos 1 ni 1, ¿vale? Esto vamos a ponerlo, sí, dentro de menos 1, 1, suponiendo que no son ni menos 1 ni 1, ¿vale? ¿Entendido?
O sea, que están aquí dentro, ¿de acuerdo? Y por el teorema de Rolle, aquí, esto lo que he aplicado ha sido, eso siempre por qué teorema aplicar, ¿vale? El teorema de Rolle, totalmente cierto, ¿no? O sea, las hipótesis se cumplen, pues se debe cumplir esa tesis. Pues digo que por aquí en medio, da igual dónde, para allá, para acá, o sea, en medio, por aquí en medio, hay un punto C3 que cumple que la derivada de C3 es 0. Pero ahí hemos llegado a la contradicción porque yo antes he visto cuándo se anulaba la derivada, nada más que en el 1 y en el menos 1. O sea, no hay un punto entre menos 1 y 1 en el que la derivada sea 0, porque es que yo ya lo he comprobado que solo se anula en el menos 1 y 1. O sea que esto es una, se pone así, contradicción. Porque la derivada f' solo se anula, como hemos comprobado antes, en x igual a 1 y en x igual a menos 1. No en un punto medio entre x, entre menos 1 y 1, ¿vale? O sea que esto no existiría, es falso, hemos llegado a lo que se llama una contradicción porque yo ya he comprobado antes que esa derivada solo se anula en menos 1 y 1. No puede haber otro punto en medio por ahí, entre menos 1 y 1, para el que la derivada se anule. Entonces, con esa contradicción puedo afirmar que no puede haber más de una raíz. Por tanto, no puede haber más de una raíz. ¿Vale? Una raíz en el intervalo menos 1, 1 de esta ecuación. ¿Vale? Cualquiera que sea el valor K. Bueno, pues ya está.